¿Quién no ha sentido esa mezcla de urgencia y desesperación intentando pagar impuestos el último día? Y la página de PSE, la de pagos seguros en línea, simplemente no carga. Uf, sí. O peor, tratando de conseguir un cupo en el SENA. Y Sofía Plus, congelada. Se cae. Exacto. Son esas experiencias, bueno, frustrantes que parecen casi universales, ¿no? Por lo menos aquí en Colombia. Totalmente. De hecho, una de las fuentes que revisamos menciona como un experimento social hipotético, ¿no? Pedir que levanten la mano quienes han tenido una experiencia perfecta, impecable, con trámites del gobierno en línea. Me imagino que pocas manos arriba. Sospecho que sí. Y esa frustración, esa que compartimos tantos, es justamente nuestro punto de partida hoy. Así es. Hoy nos sumergimos en este mundo, el de la calidad del software. Queremos entender por qué fallan tanto las cosas y qué significa de verdad construir software que funcione bien. Sobre todo, pues, en nuestro contexto, en Colombia. Y tenemos material interesante para esto, ¿eh? Documentos de un programa de formación del SENA justamente sobre calidad. Hay cronogramas, guías, manuales de su plataforma, la Sajuna. Y hasta diálogos, transcripciones de las sesiones. Muy completo. Sí. Nuestra meta, digamos, es desentrañar por qué la calidad del software es mucho más que algo técnico. Vamos a ver cómo se intenta medir, mencionando normas como la ISO 9126, y cómo se enseña esto formalmente. Usaremos de ejemplo esa formación del SENA y su plataforma Sajuna, que es su sistema de aprendizaje virtual. Entendido. Buscamos entender la raíz de esas fallas y bueno, ¿qué se está haciendo, no? Exacto. Las estrategias para abordarlas. Bien, entremos en materia entonces. Empecemos por darle dimensión al problema. Las fuentes son directas, ¿eh? Hablan de una crisis de calidad de software aquí en Colombia. Y los ejemplos, bueno, sobran. Mencionan las caídas de PSE justo en fechas clave. La saturación de Sofía Plus cuando hay inscripciones. Que deja a miles sin poder aplicar. Exacto. Problemas con ADRS, la entidad que maneja la plata de la salud, ¿te acuerdas? Durante la pandemia, que afectó pagos. O fallos en sistemas de las EPS como Nueva EPS, citas canceladas, procedimientos que no autorizan. Terrible. Y aunque esto nos pega directo, es importante ver que no es solo un problema de acá, ¿eh? No, claro. Las fuentes lo comparan con fallos globales muy sonados. El cohete Ariane 5, por ejemplo, que explotó por un error de software, una conversión de datos mal hecha. Sí, lo recuerdo. O los accidentes del Boeing 737 MAX, ligados a ese software, el MCA-ES, que no funcionó como debía. Una tragedia. O el caso de SolarWinds, una vulnerabilidad que permitió un ciberataque masivo. O sea, el problema es universal. Pero con manifestaciones locales muy nuestras, ¿no? Sí. Y fíjate que los patrones se repiten. Software crítico que se lanza sin probarlo bien, errores en sistemas súper sensibles como salud o aviación. Vulnerabilidades con impacto gigante. Sí, uno de los diálogos que leímos hace un paralelo fuerte entre el MCAS de Boeing, que no se probó lo suficiente, y el sistema ADRES aquí. Decían que ADRES funcionaba más o menos en condiciones normales, pero no estaba listo para la carga de una pandemia. Y el impacto de todo esto es enorme. No es solo una molestia tecnológica, ¿sabes? No, va más allá. Claro, esto golpea la confianza de la gente en lo digital, en las instituciones. Afecta el acceso a salud, a educación. Tiene consecuencias económicas reales. Es un tema de eficiencia del Estado, incluso de calidad democrática, diría yo. ¿Cómo confiar en un Estado digital si sus herramientas básicas fallan así? Exacto, es la pregunta clave. Y bueno, ante esto uno piensa, ¿hay controles? ¿Alguien regula esto? Y sí, el diálogo menciona un montón de entidades en Colombia, Mintic poniendo políticas, la SIC protegiendo al consumidor digital y Contec con normas técnicas. La superfinanciera para los bancos, claro. El INVIMA y el Ministerio de Salud para software médico. La DIAN para lo suyo. O sea, un ecosistema regulatorio existe, al menos en papel. Existe, sí. Pero bueno, como pasa a menudo, ¿no? Una cosa es la norma escrita y otra es que se aplique y se vigile de verdad. Cierto. Pero, ojo que existan estas entidades ya dice algo importante. En sectores críticos como el financiero o la salud, la calidad del software no es solo una buena práctica, es una exigencia. Puede haber líos legales, sanciones. Entonces,
El problema es real, las consecuencias son serias, hay intentos de regular. Pero, ¿cómo pasamos de la queja a algo medible? ¿Cómo sabemos si un software tiene calidad o no? Ahí es donde entran los estándares técnicos, y la norma ISO 9126 sale mucho en los materiales del SENA, en la guía de aprendizaje 1, en los diálogos. Sí, la mencionan bastante. Y es interesante, ¿sabes? Porque como señalan en las transcripciones, técnicamente es una norma, digamos ya viejita. Fue reemplazada por la familia ISO 25000 que se llama SQR. SQR, Software Quality Requirements and Evaluation. Esa misma. Es un modelo más moderno, más completo, que mira todo el ciclo de vida del software. Entonces, si la 91266 es obsoleta, ¿por qué dedicarle tiempo en la formación? ¿No sería mejor ir directo a la 25000? Es una buena pregunta. Yo creo que se mantiene como base porque las ideas fundamentales siguen siendo la clave para entender qué es calidad de software. Es como aprender a sumar y restar antes de meterse con ecuaciones, ¿no? Entiendo el punto. Como los cimientos. Exacto. La ISO 9126 descompone la calidad en cosas más tangibles, más fáciles de agarrar al principio. Y ya entendiendo eso, pasar a la 25000 es más sencillo. Vale. ¿Y cuáles son esos atributos clave de la 9126? La guía los define clarito. Primero, funcionalidad. Que el software haga lo que tiene que hacer. Lo básico, ¿no? Sí. Segundo, fiabilidad. Que funcione sin caerse, sin errores inesperados. Tercero, usabilidad. ¿Qué tan fácil es para el usuario, aprender a usarlo y manejarlo? Crucial esto. Total. Cuarto, eficiencia. Cómo usa los recursos, memoria, procesador. Quinto, mantenibilidad. La facilidad para arreglarlo, para cambiarle cosas, adaptarlo. Y sexto, portabilidad. ¿Qué tan fácil es llevarlo a otro sistema operativo, otro hardware? Y lo bueno de esta lista es que podemos conectar las quejas del principio directamente con estas características, ¿ves? A ver. La caída constante de PSE en días pico. Eso es un fallo clarísimo de fiabilidad. ¿De acuerdo? Un portal de la DIAN súper complicado que te saca a cada rato o te da errores que nadie entiende. Eso pega en usabilidad, seguro, y quizás también en eficiencia y fiabilidad. Tiene sentido. Y hay una comparación en el diálogo que es brutalmente honesta. La de los benchmarks. Esa misma. Compara plataformas internacionales que usamos todos. YouTube, WhatsApp, Netflix, Spotify. Herramientas como VS Code. Con ejemplos de acá. Sofía Plus, PSE, DIAN, algunas apps de bancos, sistemas de hospitales. ¿Y la calificación? Demoledora. Dan un promedio estimado de 9.2 sobre 10 para las internacionales, contra un preocupante 4.3 sobre 10 para las nacionales. 4.3. Eso no es solo una mala nota, ¿eh? Es como la medida numérica de toda esa frustración acumulada que hablamos. Totalmente. Es el reflejo de esas horas perdidas, de la paciencia que se agota. Y, ojo, no creo que signifique que aquí no haya talento técnico. Para nada. No, seguro que no. Pero probablemente sí hay diferencias, sistémicas, ¿no? En cuanto se invierte, en los procesos de desarrollo, en la cultura de hacer pruebas, en si la calidad es prioridad o no para las organizaciones. Esa brecha, ese 4.3 contra 9.2, es enorme. Y demuestra que la alta calidad se puede lograr, ahí están las plataformas globales como prueba, pero requiere un enfoque intencional, sistemático. Exacto. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Si ya entendemos el problema y más o menos cómo medirlo con estos estándares, ¿cómo se forma la gente para que haga mejor software, para que aplique estos criterios? Y ahí es donde los materiales del SENA nos dan una ventana a cómo es un proceso de aprendizaje estructurado. Sí, describen un curso Aplicación de la calidad en el proceso de desarrollo. Muy paso a paso. Lo interesante del enfoque SENA, más allá de las fechas específicas y los clics que detallan los cronogramas, es cómo parece que obligan al aprendiz a conectar la teoría con la práctica, pero rápido. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, el curso se organiza en módulos, actividades de aprendizaje, AA les llaman, cada una con objetivos claros, plazos definidos. Empieza suave, ¿no? Con actividades iniciales.
Actualizar datos, que es clave para el certificado. Un sondeo de que sabes antes de empezar, que no califica, pero hay que hacerlo. Y un foro social para presentarse. Esas actividades iniciales parecen pequeñas, pero cumplen su función pedagógica, ¿sabes? Ponen a todos en la misma página, el instructor conoce al grupo, se empieza a crear como una comunidad. Importante en lo virtual. Claro. Y luego, cada módulo pide entregar distintas evidencias. Hay cuestionarios de teoría, por ejemplo, sobre las normas ISO, la 9126 y la 25000. Pero lo clave, y ahí vuelvo a lo de conectar teoría y práctica, son los talleres. Ya en la primera actividad de aprendizaje AA1, te piden evaluar un software real usando los factores de la ISO 9126. Ah, mira qué bien. O sea, manos a la obra desde el principio. Exacto. Ese es el intento de acortar la brecha entre saberse la teoría y la cruda realidad de esa crisis de calidad que comentamos. No basta con recitar las 6 características, hay que usarlas para analizar algo real. Ese enfoque práctico es vital. Y todo con plazos estrictos, claro. Hasta una fecha límite final para entregar todo antes del cierre administrativo. Sí, hay que cumplir. Y toda esta interacción, todo este aprendizaje pasa en Sajuna, la plataforma LMS del SENA. Los manuales explican cómo usarla, cómo entrar, por qué es importante tener el perfil al día, cómo ver los anuncios del instructor, que es el canal principal de comunicación. Seguir el cronograma, acceder a los materiales que pueden ser interactivos o PDFs. Participar en foros, para dudas, para socializar, para debatir temas. Y cómo subir las evidencias. Incluso te alertan de errores comunes como intentar subir un archivo que tienes abierto. Detalles prácticos importantes. Sí. También maneja las evaluaciones en línea, guarda las grabaciones de las clases en vivo y te deja ver tus notas, tu progreso. Lo que describe toda esa estructura es un aprendizaje muy guiado, ¿no? La guía de aprendizaje es como el mapa, el GPS. Te dice qué estudiar, qué entregar, cómo te van a evaluar. Seguir el cronograma es fundamental. Y la comunicación parece clave también. Mencionan el foro de dudas, el correo, hasta WhatsApp para contactar al instructor. Buscan que haya apoyo. Sí, es un sistema bastante completo para que el aprendiz no se pierda y cumpla los objetivos. Combina estudio por tu cuenta, entregas prácticas y seguimiento. Y este tipo de formación así estructurada que mezcla teoría, aplicación y seguimiento es justo lo que se necesita, ¿no? Para tener profesionales que puedan enfrentar ese desafío de la calidad del software del que hablábamos. Exacto. Se necesita método, disciplina y enfocarse en la aplicación real. No es solo tirar código. Bueno, hemos recorrido bastante, ¿eh? Desde la frustración con las páginas caídas, Sí. pasando por la dimensión del problema aquí y afuera, cómo medir la calidad con normas como la ISO 9126 y cómo se enseña esto, usando el ejemplo del SENA. Si juntamos todas las piezas, ¿qué panorama general nos queda? Yo creo que quedan varias ideas claras. Primero, que la mala calidad del software no es un problema abstracto ni solo técnico. Tiene consecuencias súper reales, tangibles, en la vida de la gente, en la economía, en la confianza. Tanto aquí como afuera. Ese 4.3 de calificación duele. ¿Duele? Sí. Segundo, que aunque calidad suene subjetivo, hay marcos como la ISO 9126 y las que le siguen como la 25000 que nos ayudan a descomponerla en atributos medibles. Funciona, es fiable, fácil de usar, eficiente, se puede mantener, adaptar. Nos da un lenguaje común para hablar del tema y exigir mejoras. Exacto. Y tercero, que mejorar la calidad del software necesita un esfuerzo sistemático, consciente, y eso incluye formar bien a los profesionales. El ejemplo del SENA, con su estructura, la práctica temprana, las plataformas como Sajuna, muestra un camino para desarrollar esas competencias. No es solo saber programar. No, es saber construir sistemas robustos, usables, fiables. Entender todo este ecosistema, el problema, cómo se mide, cómo se aprende, nos ayuda a poner en contexto esas frustraciones de todos los días, ¿no? Ya no es solo, otra vez se cayó la página. Empezamos a ver las posibles causas de fondo, problemas de fiabilidad, de usabilidad, quizás falta de pruebas. Y resalta lo importantísimo que es ir más allá de solo entregar el software. Hay que entregarlo bien, sobre todo cuando hablamos de servicios esenciales. Exacto.
Conecta esa experiencia individual de impotencia frente a la pantalla congelada con una necesidad colectiva. Necesitamos mejores prácticas de ingeniería, más inversión en calidad y profesionales capacitados que le den prioridad a esto. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que sale casi sola de todo lo que hemos hablado. A ver, Si hemos visto que la calidad, o la falta de ella, en el software de servicios críticos, salud, finanzas, trámites básicos, tiene un impacto tan directo, tan profundo y a veces tan negativo en la vida de la gente, es una pregunta fundamental, sí. ¿hasta qué punto deberíamos pensar en la alta calidad de estos sistemas digitales no solo como una buena práctica técnica, algo deseable pero opcional, Sino como, sino como una exigencia ciudadana fundamental, casi como un derecho? Debería ser algo que podamos demandar activamente, en lugar de dejarlo al criterio de las empresas o del gobierno que los contrata o los hace. es una cuestión con muchas aristas, ¿no? La brecha entre lo que es técnicamente posible, porque sabemos cómo hacer buen software, y lo que muchas veces se implementa, sobre todo en el sector público o en servicios masivos, ¿Sí? no siempre es por falta de plata o de capacidad técnica pura. A menudo hay otros factores. La cultura de la organización, la resistencia al cambio, la falta de visión o simplemente que no hay suficiente presión externa para que la calidad sea la prioridad número uno. Claro. Para cerrar esa brecha, ¿no? Una reflexión necesaria, creo, para cerrar esta exploración de hoy.